Ok, buenas tardes. El día de hoy, sábado 4 de julio, dentro de la unidad de la genética, introducción a la genética, vamos a ver el tema número 6, que es el ligamiento, recombinación y mapa genético 2. Mapa genético 2. Vamos a comenzar hablando de lo que es el genoma. A estas alturas, pues todos tenemos la capacidad ya de diferenciar los elementos a nivel celular, las partes donde están los cromosomas, las partes en donde se realiza el intercambio genético. ¿Me escuchan bien, muchachos? Ok, vamos a definir el genoma como el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. Es decir, el conjunto de instrucciones genéticas de cómo se van a crear las proteínas a partir de una célula. Todo ese conjunto se encuentra aquí. El genoma consiste en 23 pares de cromosomas, ya lo vimos en las clases pasadas, para el ciclo celular de la mitosis, donde involucran a los autosomas, que son las células que pertenecen al cuerpo, y las células diploides, las células haploides que pertenecen a las células sexuales. Entonces, los 23 pares van a estar relacionados con la división mitótica, que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de la célula. Entonces aquí tenemos, esta es la mitocondria de la célula, donde se lleva a cabo la producción de energía, y aquí podemos observar un cromosoma circular mitocondrial. Entonces esto es lo que yo quiero, muchachos, que les quede claro, que contamos con un cromosoma en las mitocondrias, que son elementos del citoplasma. Entonces cuando hablamos del genoma, hablamos de los cromosomas, tanto en el núcleo como en las mitocondrias, que son parte de los elementos de cada célula. El ADN mitocondrial es el pequeño cromosoma circular, aquí lo vemos, que se encuentra en la mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos celulares donde se produce la energía, eso ya se los había explicado, eso estamos claros. Las mitocondrias y el ADN mitocondrial solo se heredan de la madre. Eso es importante, muchachos, que ustedes lo manejen para futuras definiciones. Las mitocondrias y el ADN mitocondrial solo se heredan de la madre. Las enzimas, vamos a ver ahorita qué son las enzimas. Con esto vamos a comprender muchas cosas en cuanto a la bioquímica del cuerpo. Una enzima es una proteína, aquí la tenemos, es una proteína que cataliza, es decir, que interviene, que facilita las reacciones bioquímicas del metabolismo. Son todas aquellas reacciones dentro del organismo destinadas a la producción de energía de cada célula. Las enzimas actúan sobre las moléculas conocidas como sustratos. Estos son los sustratos y permiten el desarrollo de los diversos procesos celulares. ¿Ya? Entonces, las enzimas proporcionan un medio adecuado para contrarrestar la lentitud de las reacciones, hacen más fáciles las reacciones. Aquí tenemos un sustrato que accede al sitio de la enzima, y aquí ya podemos observar el complejo enzima-sustrato, y la enzima cambia su forma cuando se une al sustrato. Esta es la enzima, muchachos, esta parte gris es la enzima y este es el sustrato, la cual cambia su forma, hablando de la enzima, cuando se une al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. Y aquí tenemos finalmente los productos del metabolismo. Los productos salen del sitio activo, es decir, de la unión entre el sustrato y la enzima. Este puede ser diversos tipos de productos, o sea, las enzimas son catalizadoras de las reacciones bioquímicas del cuerpo. Los tipos de enzimas, les estoy explicando los tipos de enzimas porque es una base para entender más adelante el objetivo de la clase. Los tipos de enzimas pueden ser tres, las enzimas animales, microbianas y vegetales. Vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. Las enzimas animales, como por ejemplo la lipasa, es una enzima que participa en la disgregación de las grasas de los alimentos. La tripsina es una enzima que participa en la absorción de las proteínas presentes en la comida. Las enzimas microbianas, dentro de las cuales podemos ver la proteasa fúngica, que actúa en el gluten de la harina, bajando la fuerza, la tenacidad y un aumento de la extensibilidad. La lactasa, que participa en la conversión de la lactosa, que se ocupa en los productos lácteos. Muchas veces ustedes han oído que existe, este muchacho tiene deficiencia de lactasa, es intolerante a la leche, intolerante a la leche, y por eso se va en diarrea. Ustedes muchos han oído ese comentario médico, ese comentario de los vecinos. La lactasa no es más que una enzima que participa
en esta reacción, en la conversión de la lactasa en lactosa. Entonces, cuando existe deficiencia de esta enzima, entonces se produce una diarrea. Entonces, esas personas no pueden consumir alimentos lácteos por la deficiencia de esa enzima. Al inicio, los niños pequeños pues tienen ese padecimiento, sin embargo, más adelante, cuando adquieren mayor madurez en su metabolismo y en las enzimas, pues van dejando de padecer ese problema. Las enzimas vegetales, como la amilasa, que se ocupa en la utilización y la fabricación del pan, la papaína, que existen tabletas enzimáticas para la limpieza de los lentes de contacto. Imagínense qué interesante, eso se ocupa en la industria. Vamos a ver cómo se clasifican las enzimas según su complejidad. Según su complejidad se clasifican en simples y complejas, es decir, sencillas y más elaboradas. Dentro de las enzimas simples, son aquellas formadas por una o más cadenas de polipéptidos. ¿Qué es eso de polipéptidos? Bueno, vamos a entenderlo con esta definición. Un aminoácido contiene un grupo ácido carboxilo y un grupo básico amino en la misma molécula. A una cadena formada por varios aminoácidos se le llama polipéptido. Es decir, que los componentes de las proteínas son los aminoácidos, pero a una o varias cadenas de aminoácidos se le llama polipéptido. Una cadena polipeptídica muy larga de aproximadamente 50 aminoácidos o más constituye una proteína. Entonces, la unión de varios aminoácidos, la unión de varios polipéptidos hacen una proteína. Se clasifican según su complejidad en simples y complejas. Las complejas son aquellas en la cadena polipeptídica en la cadena polipeptídica se encuentra enlazada por un grupo no proteico, es decir, por una coenzima. Entonces, ¿qué es esto de la coenzima? Las coenzimas son componentes de las enzimas, son sustancias orgánicas no proteicas, es decir, que no están formadas por proteínas, que actúan como intermediarios metabólicos. O sea, las coenzimas son como ayudantes o intermediarios metabólicos, pero no son en sí proteínas, pero son más complejas que las mismas proteínas simples. La clasificación de las enzimas según su ubicación, bueno, pueden estar en el plasma. Acuérdense que el plasma es la porción no celular de la sangre, es decir, el plasma es donde nadan prácticamente los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Ya, según su ubicación, pues las que son producidas o sintetizadas en el hígado se le llama enzimas del plasma. Las enzimas secretadas pueden ser en el plasma y otros tejidos, son expulsadas al exterior cuando se requieren. Es decir, que no pertenecen al plasma producidas por el hígado, sino que en determinados momentos que se requieren son producidas y vertidas al plasma o al exterior según las necesidades. Ahora, según su ubicación, seguimos hablando de las enzimas celulares. Las enzimas celulares, las que se encuentran en el interior de la célula, catalizando o facilitando las reacciones bioquímicas para la generación de oxígeno. Ahora, según la semejanza en la función que realizan. Según la semejanza en la función que realizan. Por ejemplo, yo tengo la función de ser docente. Entonces, hay profesores de otras materias que también tienen la función de ser docentes. Somos semejantes. Sin embargo, pues a mí me tocan unas materias y el otro profesor otras. Las isoenzimas. Según la semejanza en la función que realizan, podemos hablar de las isoenzimas, las cuales presentan la misma función, pero se encuentran en diferentes órganos. La misma función, pero estamos en diferentes órganos, como la glucoquinasa y la exoquinasa. Una en el hígado y otra a nivel muscular. Se encuentran en diferentes órganos, pero realizan la misma función. Ahora vamos a ver ya esta parte, que ya es una de las partes que necesitamos conocer para la parte medular del tema. La clasificación de las enzimas según la semejanza en la función que realizan. Ahí tenemos a las aloenzimas. ¿Y qué son las aloenzimas? Son enzimas de diferentes alelos de un mismo gen. Enzimas de diferentes alelos, pero de un mismo gen, resultado de mutaciones. A ver, lo repito, son enzimas de diferentes alelos de un mismo gen, resultado de mutaciones puntuales. Las heteroenzimas son enzimas funcionalmente idénticas, provenientes de una especie diferente. Son idénticas, pero provienen de una especie diferente, no de la misma especie. Entonces,
heteroenzima. Y tenemos un ejemplo de la levadura y de las hifas del moho. Las hidrolasas, según el tipo de reacción que catalizan o que facilitan. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Y qué es la hidrólisis? La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno más enlaces químicos y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Entonces, lo repito, la hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y se rompe, y rompe uno más de sus enlaces y sus átomos, los cuales pasan a formar parte de otra especie química. Aquí tenemos la macromolécula, entonces aquí tenemos la parte de la hidrólisis, en donde esta molécula de agua rompe sus enlaces, los cuales pasan a formar parte de otra diferente, a otra unión. Entonces esa es una reacción de hidrólisis. La reacción de oxidorreducción, para que lo entendamos, porque esto es una palabra técnica que se ocupa bastante en medicina, es una reacción de oxidorreducción. La oxidación es cuando un átomo pierde un electrón. Esa es la oxidación. Aquí tenemos el electrón que se pierde, y el átomo que gana ese electrón lo gana a través de un proceso que se llama reducción. Esto es bien interesante, es bien importante que lo manejen. La oxidación es cuando el átomo pierde un electrón, y el átomo que lo gana a través de una reacción de reducción. Entonces hay que tener bastante claro el concepto de lo que es una hidrólisis, de lo que es una oxidorreducción. ¿Por qué? Porque a través del dominio de esos conceptos vamos a entender muchas cosas. Yo siempre les hago introducciones antes de caer al tema medular, porque si no llevamos buenas bases, pues no vamos a entender. Las isomerasas. Para saber qué son las isomerasas, bueno, se dice que catalizan reacciones de isomerización, pero ¿qué es una isomerización? Aquí lo tenemos, es el proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos, pero dispuestos de forma distinta. O sea, son los mismos átomos, pero están dispuestos de una forma distinta. De este modo se dice que la primera molécula es un isómero de la segunda, la primera molécula es un isómero de la segunda y viceversa. Tienen los mismos átomos, pero están colocados o situados o dispuestos de diferente manera. Las ligasas son las que catalizan la unión de moléculas. Entonces son las ligasas, catalizan la unión de moléculas, es decir, que las van ligando. De ahí viene la palabra ligasa. Y la otra palabra es las liasas, que catalizan las reacciones de adición o eliminación de enlaces. Adicionan o eliminan enlaces. Esas son las ligasas. Las ligasas y las liasas. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo de una sustancia a otra. Es la transferencia de una sustancia a otra. Aquí tenemos la glucosa y aquí tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Que cuando hay déficit de esa enzima hay una enfermedad específica para eso. Ahora vamos a ver las enzimas de restricción. Aquí observamos una tijerita. ¿Qué es esto de las enzimas de restricción? Son aquellas enzimas que cortan. Entonces vamos a ver. Una enzima de restricción es aquella que puede reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula. La reconoce una secuencia característica de nucleótidos de una molécula de ADN y corta el ADN en ese punto concreto, con la tijera, llamado sitio o diana de restricción, o en un sitio no muy lejano a este. Es decir, que ellos localizan lo que van a cortar, se acercan, lo cortan en el punto o cerca de ese punto. Por eso se llama restricción. La palabra restricción es porque ellos cortan la cadena de nucleótidos que previamente reconocieron. Y ya nos vamos acercando, si ustedes se fijan un poquito más, ya nos vamos acercando al objetivo de la clase. Vamos a hablar de los marcadores moleculares. Aquí vamos a hablar entonces que un marcador molecular o marcador genético es un segmento de ADN con una ubicación física identificable. Ya sabemos lo que es un locus, la vez pasada se los expliqué. Es la ubicación que tiene un gen dentro de un cromosoma, y cuya herencia genética puede rastrear. Eso es lo que es un marcador molecular. Un marcador puede ser un gen o puede ser una sección de ADN sin función conocida.
Dado que los segmentos del ADN que se encuentran contiguos en un cromosoma tienden a heredarse juntos, los que se encuentran contiguos, la vez pasada se lo expliqué. Los marcadores se utilizan a menudo como formas indirectas de rastrear el patrón hereditario de un gen que todavía no ha sido identificado, pero cuya ubicación aproximada se conoce. Entonces los marcadores, aquí tenemos los marcadores moleculares. A propósito, aquí tenemos un individuo homocigoto dominante, aquí recesivo, y el heterocigoto. Los marcadores se usan para el mapeo genético, como el primer paso para encontrar la posición y la identidad de un gen. Son ampliamente utilizados en genética humana, vegetal, animal y microbiana. Permiten evidenciar varias variaciones como el polimorfismo en la secuencia del ADN entre dos individuos. Funcionan como señaladores de diferentes regiones del genoma, es decir, que son señaladores. Aquí miren cómo están señalando estos genes, son señaladores de diferentes regiones del genoma. Esos son los marcadores de marca, que te marcan los lugares. El polimorfismo, ya un concepto que la vez pasada también les hablé, se dice que el polimorfismo, o se dice que un gen es polimórfico si más de un alelo ocupa el locus de ese gen, si más de un alelo ocupa el locus de ese gen, es decir, del lugar específico dentro de una población. Además de tener más de un alelo en un locus específico, cada alelo también debe aparecer en la población a una tasa menor del 1% para que generalmente se considere polimórfico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el polimorfismo en una población. Seguimos hablando de este tema de las enzimas. Según la semejanza en la función que realizan, o sea, lo parecido en la función que realizan. Las aloenzimas son enzimas de diferentes alelos de un mismo gen. Un gen puede tener diferentes alelos. Eso ya le mencionamos anteriormente, que es el resultado de mutaciones puntuales. Vamos a ver lo que son los RFLPS, los fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Hombre, ¿qué es esto? Todo este palabrerío. Ya lo vamos entonces a definir y entender. Los fragmentos de restricción de longitud polimórfica. A ver, vamos a explicar esto para que nos entendamos. Los fragmentos de restricción de longitud polimórfica son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por las enzimas de restricción. Recordemos que son aquellas enzimas de restricción, ¿se acuerdan de la tijerita? Son aquellas que pueden reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN y ¡pah! Ahí lo cortan. Y cortar el ADN en ese punto, llamado sitio o diana de restricción, o en un sitio no muy lejano a este. Entonces tiene que ver con las enzimas de restricción. Es un tipo de polimorfismo que resulta de la variación de la secuencia del ADN, reconocidas por quién, por las enzimas de restricción, por las enzimas de la tijerita. Estas son enzimas bacterianas que utilizan los científicos para cortar moléculas de ADN en lugares ya conocidos. Me vas a cortar aquí, le dicen, ya. Y que se utilizan como marcadores en los mapas genéticos. Por lo general, para visualizar los fragmentos de restricción de longitud polimórfica se utiliza un método que se llama electroforesis en gel. ¿Qué es la electroforesis en gel? La electroforesis en gel es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN por su tamaño y por su carga. La electroforesis consiste en aplicar una corriente a través de un gel que contiene las moléculas que nos interesan, las moléculas que nos interesan, en donde las enzimas de restricción van a actuar. Entonces eso es lo que es electroforesis en gel. Se lo pongo el concepto para que no estemos hablando en chino, porque como les digo, esta clase de genética está llena de conceptos y para poder entender tenemos que visualizar ciertas cosas que nos dejen claro. Polimorfismo puntual de un solo nucleótido. El polimorfismo puntual de un solo nucleótido es una variación en la secuencia del ADN que afecta a una sola base. Aquí tenemos, miren, a una sola base, como la adenina, timina, citosina o guanina, de una secuencia del genoma.
La cadena de ADN 1 difiere de la cadena de ADN 2 en un sitio, en un solo par de bases. Aquí está. Las demás son iguales, pero aquí varía el par de bases que tiene. ¿Ya? Entonces eso es lo que se le llama el polimorfismo puntual de un solo nucleótido. Ya en una sola par de bases, por lo demás es igual. Vamos a recordar a este muchacho esto porque tiende a enredar. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Yo se los vuelvo a repetir tantas veces sea necesario para que nosotros, si ustedes se fijan, yo siempre hago una ola de repaso en cada tema, porque tenemos que dominar la teoría para poder entender los conceptos, la teoría previa. Los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros, ¿qué es eso de polímero? De elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. La periodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de la información. Miren aquí los monómeros van a formar polímeros. Aquí tenemos monómeros y aquí tenemos polímeros. Aquí tenemos homopolímeros y aquí tenemos heteropolímeros. Entonces, los ácidos nucleicos son biopolímeros, es decir, varios monómeros de elevado peso molecular formados por subunidades o monómeros denominados nucleótidos. Y el modelo de Watson y Crick determinaron o describieron la estructura de la molécula de ADN como la que está formada por nucleótidos. Y cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una pentosa, desoxirribosa y una base nitrogenada. Ya lo vamos a ver en la imagen. Existe una proporción entre las bases nitrogenadas. Aquí tenemos, miren, el grupo fosfato, como dicen la teoría de Watson y Crick. Aquí tenemos el azúcar, aquí tenemos el fosfato, el azúcar y lo que es la base nitrogenada, en este caso es la citosina. Ya, entonces estamos hablando de la molécula de ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y este ácido es una molécula polimérica formada por unidades básicas o monómeros. El ADN contiene la información hereditaria que se transmite de generación en generación. Vamos ahora a hablar de lo que es la cartografía genética. Seguimos aquí visualizando la estructura de lo que es el ADN. La cartografía genética es un tipo de mapa físico del ADN que representa la localización de los genes a lo largo del cromosoma. Y existen varios métodos que se han utilizado a lo largo del tiempo para deducir mapas genéticos de genomas. Disculpen un momentito. Solo que me están solicitando una documentación. Y la primera de higiene laboral. Ya le hice. Pero no le pusimos, ponerle 9. Aquí estamos. Bueno muchachos, como les decía, vamos a retomar aquí. Estábamos hablando de la cartografía genética, que es un tipo de mapa físico del ADN, es un mapita que representa la localización de los genes a lo largo del cromosoma, la localización de los genes. Existen varios métodos, como les decía, que se han utilizado a lo largo del tiempo para deducir mapas genéticos de los genomas. La localización de los genes en los cromosomas. Los genes están en los cromosomas, aquí los vemos, en 1, en 2, varios genes en los cromosomas. Se localizan principalmente en el núcleo de la célula, ya lo sabemos, un cromosoma contiene cientos a miles de genes, cada una de las cuales humanas contiene 23 pares o 46 cromosomas en los autosomas. Aquí tenemos, miren, esta imagen que es ilustrativa. Hay un gen para definir el color del cabello, otro para el desarrollo de los dientes o proteína específica, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos hablando de toda la cadena de ADN
y a una porción en la cadena del ADN es lo que se le llama el gen, que va a definir las características de los individuos. Aquí tiene un gen para el color del cabello, un gen para el desarrollo de los dientes y un gen para el desarrollo de una proteína específica. Miren, son pedacitos, son los genes, pedacitos o porciones del ADN, una figura bien representativa. Hibridación in situ es un concepto que está dentro del pensum y vamos a definir qué es lo que es. Es una técnica de laboratorio que consiste en marcar una hebra sencilla de ARN o ADN, la marcamos, denominada sonda, y permitir que se empareje con su secuencia complementaria en el ADN o el ARN presente en una muestra de tejido o de cromosomas. Entonces es un marcador, una técnica de marcación. La sonda está marcada con una sustancia trazadora química o radioactiva, por lo que su unión puede ser visualizada. Pues aquí tenemos una imagen de cómo se miran. Miren qué bonito esta imagen a través de un material radioactivo, que es la hibridación in situ. La recombinación genética, otro concepto, es el proceso por el cual una hebra del material genético, es decir, un tuquito del material genético se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente. Es como que si agarramos una tijerita, lo cortamos y la pegamos en otra molécula, pero de material genético diferente. En las eucariotas la recombinación comúnmente se produce durante la meiosis de la reproducción sexual. Acuérdense que hay diferencia entre la mitosis y la meiosis. ¿Cómo son los entrecruzamientos cromosómicos entre los cromosomas apareados? Aquí podemos ver lo que es durante la profase 1, los cromosomas homólogos forman tetrados. Cromosomas homólogos, las cromátides de los cromosomas homólogos se entrecruzan, hay un crossing over, un entrecruzamiento, y después la recombinación de cromátides genera la variabilidad genética. Este es un bonito ejemplo, miren, bien ilustrativo. La recombinación en virus sucede también, la recombinación en bacterias, la transformación bacteriana, la transducción bacteriana. Bueno, hasta aquí, muchachos. Para yo poder definir estos 3 o 4 conceptos que solicita el pensum, yo tuve que dejar claro muchas cosas y por eso pues tengo que repetir en determinados momentos varios conceptos, hacer olas de repaso, porque necesitamos en cada concepto retomar el hilo y ubicarnos de lo que estamos hablando. El día de hoy pues vimos lo que son las enzimas y vimos los demás conceptos que pide el pensum. Esto sí, es la parte 2 de ligamiento, recombinación y mapas genéticos. Aclaro que es el tema 6, pero es la parte número 2. Vamos a componer esto y vamos a entrar ahorita a otro tema, como es la genética cuantitativa. Son dos temas que el día de hoy vamos a tocar. Los tocamos de una forma bien precisa, bien concisa, sobre todo entendiendo esto de las definiciones. La herencia se divide en la genética cuantitativa y la genética cualitativa. ¿En qué consiste o cuál es la diferencia entre ambas? La genética cuantitativa, esto tiene que ver con la cantidad, ¿verdad? Y la genética cualitativa de cualidad, algo que no es numérico, pero está relacionado como el rasgo de las cosas. La genética cuantitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres controlados por muchos genes. Caracteres controlados por muchos genes denominados poligénicos. Y de sus propiedades genéticas en las poblaciones. Estamos hablando de muchos genes, por eso que es cantidad. Por eso es que se le llama la genética cuantitativa. Y que la cualitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres mendelianos, los que son de fácil clasificación en diferentes categorías fenotípicas. Cualitativa tiene que ver entonces con el fenotipo, con los rasgos externos de lo que nosotros observamos en las personas. ¿Ya? Esto tiene que ver con el genotipo y esto tiene que ver con el fenotipo. Entonces la herencia se divide en dos, en lo que no podemos ver y en lo que vemos, pero ambos están ligados y una determina la otra. La genética cuantitativa aquí
Los caracteres continuos o cuantitativos son aquellos que muestran una distribución continua de los fenotipos, por lo tanto, no existe una única clasificación fenotípica, sino que esta se realiza agrupando los distintos valores en clases establecidas arbitrariamente según la unidad de medida. Habitualmente se trata de características que se pueden medir, como la longitud, el peso. La longitud la podemos medir en centímetros, la podemos medir en pulgadas, el peso lo podemos medir en kilos o en libras, la producción de anosustancia, etc. O se cuentan. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tantos hijos, el número de hijos, el número de partos, el número de huevos puestos al día. Esto es de cantidad. A estos últimos se les llama caracteres merísticos. Estamos hablando de cantidad. Y la genética cualitativa tiene que ver con los experimentos de Mendel. Mendel experimentó con guisantes, ¿se acuerdan? Los guisantes, que unos eran los dominantes y otros eran los recesivos. Ya hizo cruces para demostrar que existían características que eran determinadas, que se heredaban de un progenitor padre a su progenie, los hijos. Entonces, muchachos, son los rasgos, por eso les vuelvo a repetir, los rasgos externos o el fenotipo y los determinantes genéticos como el genotipo aquí. La parte de la genética cualitativa, por ejemplo, si estudiamos el carácter de pigmentación de los ojos de una mosca, distinguiremos perfectamente ojos rojos frente a ojos blancos. Estos diferentes fenotipos están bajo control genético de uno o varios genes, expuestos a pocas o ninguna modificación ambiental. Nada tiene que ver con el ambiente que pueda alterar su efecto. En nuestro ejemplo, las moscas tendrán los ojos rojos o blancos independientemente del ambiente en el que crezcan. Ya estamos hablando de la genética cualitativa. Ahora, dentro de la genética cuantitativa, para analizar las propiedades genéticas de una población, es necesario descomponer el valor fenotípico en componentes debido a distintas causas. En primer lugar, se puede decir que el valor fenotípico de un individuo depende de dos componentes, el valor genotípico y la desviación ambiental. Aquí tiene que ver el ambiente, ¿ya? El ambiente sumado al valor genotípico que tiene cada individuo ya en sus núcleos de la célula. Ya el valor fenotípico, el valor genotípico y la desviación ambiental. Entonces, aquí sigue el mismo ejemplo, pero aquí la diferencia es que aquí tiene que ver el ambiente y aquí no. El genotipo es el conjunto particular de genes que posee el individuo y el ambiente es el conjunto de todas las causas genéticas que influyen en el valor fenotípico. El genotipo da un cierto valor al individuo, pero este valor se ve afectado por el ambiente. Ya vamos a ver más adelante, que produce un incremento positivo o negativo. Por ejemplo, la altura de una planta dependerá en principio de su genotipo. Claro, ya esta planta dice que va a medir tanto. Sin embargo, según las condiciones del cultivo, la planta crecerá más o menos. Es decir, según la forma en que se cultive, con la calidad de abono que le demos, o va a ser un poco más alta o va a ser un poco más baja, ya determinado por los factores ambientales. Los factores ambientales, dentro de los factores ambientales juegan la zona geográfica, es decir, la localización, la nutrición que reciba la planta o el individuo, la alimentación, la temperatura en el caso de las plantas y la luz. Ya son factores ambientales que determinan al final el fenotípico final. La herencia. Seguimos con la herencia. Ejemplo, una persona puede tener un genotipo que indique que puede llegar a tener una altura de 2 metros. Ya viene eso codificado. Este individuo va a medir 2 metros, pero por déficit de los nutrientes, porque se alimentó mal, causado por una mala ingesta de nutrientes, su máximo alcance de crecimiento fue de 1,60. En vez de llegar a los 2 metros, solo alcanzó 1,60. ¿Por qué? Porque se alimentó mal durante toda su infancia y adolescencia. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy abordamos lo que es el ligamiento y abordamos lo que es la genética cuantitativa y la contrapusimos con lo que es la genética cualitativa. Hasta aquí, muchachos, abordamos en un solo día el tema 6 y el tema 7. Haciendo la aclaración que para el primero es la segunda parte de lo que vimos el sábado pasado y esta segunda, pues sí, es la clase que está destinada como tema 7. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento?
¿Escucharon bien toda la clase? ¿Cómo van con las tareas? ¿Han hecho sus tareas? Ya las vamos a revisar, no se preocupen. El que no las debe, no las teme, dicen. Ya. A mí me gusta bastante el análisis. A mí no me gusta en los conceptos. Si ustedes se fijan bien, aquí está lleno de conceptos. Pero a mí me gusta la forma en cómo analizamos los conceptos. Por eso yo les dije en un inicio, yo soy enemigo de los copy-paste. A mí me gusta que ustedes me pongan sus consideraciones bien particulares. Que si son buenas o son malas o están erradas, pues eso lo veremos después. Lo que a mí me gusta es que ustedes analicen la teoría y den sus opiniones. Bueno, si no hay nada por el día de hoy, muchachos, entonces el próximo sábado a la misma hora, y ahí voy a subir en la plataforma la grabación de la clase y las tareas. Por mi parte, pues, claro, siempre se tienen que ganar ustedes el puntaje, porque acuérdense que el examen final les vale otro puntaje. Pero en esto de la genética, muchachos, espero que vayan estudiando al día, porque imagínense que les ponga yo un concepto ahí, que me digan un concepto de desarrollo. ¿Cómo se sienten? Que les hable, ¿cuál es la diferencia entre la genética cuantitativa y cualitativa? ¿Me lo pueden contestar? Sí, ¿verdad? ¿Qué dicen? Con detenimiento. Bueno, muchachas y muchachos, entonces por mi parte, pues tengan feliz fin de semana, feliz sábado, estudien, se portan bien. Bueno, pues adiós, adiós.